Shalom a todos, esta es la porción de Brihadecha de la Parashá Pinjas, que está, la porción está en el libro de Yohanan, está en el capítulo 2, del 17 al 23. Y es muy interesante ver que en este capítulo, el capítulo 2 de Yohanan, primero pues tenemos el caso en el cual el agua se convierte en vino. Después vemos el caso de la purificación del templo. Y bueno, debemos creer que ambos casos tenían un propósito, pero fueron incluidos en este capítulo. Y era con el fin de revelar algo más que un simple relato de qué pasó en las bodas de Canaán y de qué pasó en la purificación del templo. ¿Cuál sería la razón por la que el caso de la purificación del templo viene después de lo que el agua que se convirtió en vino? Y pues yo pienso que esto demuestra que la vida, que es el convertir el agua, que es símbolo de muerte, en vino, que es símbolo de vida. Yeshua dice: yo soy la vid verdadera. Esto demuestra que la vida pues es para la edificación de cada uno de nosotros como creyentes, que componemos la Keilah del Mashiach. Y la vida pues es precisamente para esa edificación que Él está haciendo en nosotros. Entonces aquí vemos precisamente ese suceso en el agua y el vino. Nos muestra el principio de vida, que es lo que hace Yeshua. Y en el caso del templo vemos el propósito, la meta, ¿no? La meta, que es el propósito de la vida. Y el propósito de la vida es edificar precisamente la casa de Elohim. Por eso aquí en el verso 12 al 22 presenta dos aspectos de cómo Yeshua se ocupó de algo importante y de cómo Yeshua nos está hablando, no únicamente para el tiempo del acontecimiento, sino para nuestro tiempo. ¿Sí? El aspecto de la purificación y el aspecto de la edificación. Lo que vemos acá es que el enemigo, al Satán, el enemigo, siempre ha tratado de obstaculizar la obra. Siempre ha tratado de frustrar que el templo sea levantado. Sí, siempre ha intentado contaminar al pueblo del Eterno. Y ha querido introducir, inclusive Rabino Chablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ha querido introducir cosas pecaminosas, como lo veíamos en la Parashá Pinjas. Y esta es la razón por la que, lógico, la casa del Eterno, que somos todos nosotros, que componemos la Keilah, pues lógico requiere de una purificación. Recuerde que hablamos de purificación y hablamos de edificación. Entonces aquí vemos que cuando Yeshua purificó el templo, estaba cerca el Pesaj. Recordemos que el Pesaj nos habla de el momento en que fuimos engendrados de simiente incorruptible. ¿Sí? En la época de Yeshua, pues el Pesaj era una conmemoración de la salvación que el Eterno había hecho al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto después de la muerte del Cordero. Es la tipología, pero la realidad era que Yeshua, el verdadero Cordero, como dijo Yohanan el inversor, aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y Yeshua en la última cena con sus discípulos dijo: esta es mi carne, esta es mi sangre, cómala. Y nos está hablando precisamente acerca de lo que iba a suceder con nosotros, de que nosotros íbamos a concebir, Él iba a engendrar en nosotros íbamos a concebir, y esa simiente incorruptible se iba a llevar un proceso de gestación para dar a luz, la cual la palabra nos habla del nuevo nacimiento. Entonces, cuando pues lógicamente los judíos subían a adorar al templo, y allí fue cuando Yeshua subió a Jerusalén y encontró el templo lleno de bueyes, de ovejas, de palomas. Estaban los cambistas
cambiaban las monedas porque como venían de varias ciudades, de varios países, los judíos subían a las 3 fiestas y entonces allí ellos tenían que cambiar las monedas para llevar la ofrenda. Únicamente se recibía el shekel del templo. Entonces cuando Yeshua vino, encontró todo esto allí, que era un negocio que se había convertido en un negocio como lo que vemos hoy en día. Las religiones han convertido la palabra del Eterno en un negocio, aún incluyendo el mesianismo y el judaísmo ortodoxo. Toda la religión, todo lo que llama religión, tiene ese propósito. Así que el templo requería ser pues, purificado, ¿no? Y fue lo que precisamente Yeshua hizo en este momento. Entonces aquí vemos como en el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y así como la parachá Pinjas habla de un celo que tuvo Pinjas con este hombre de Simeón y la Madianita, y el Eterno le dio un brichalón, un pacto de paz a Pinjas. De la misma manera, Yeshua estaba mostrando el celo que él tenía por las cosas de su padre, por la casa de su padre, y el celo que tiene hoy en día precisamente por la casa de su padre, que somos todos nosotros. Él es un Elohim celoso y cuida de nosotros, y nos cela con celo santo, dice la palabra. Así que este celo lo devoraba, lo consumía. Él era él estaba allí con ese celo, con ese dolor, precisamente por la casa del Padre. El deseo de su corazón era que la casa del Padre fuera una casa de oración y el pueblo la había convertido en una cueva de ladrones. Entonces, cuando él vio la situación corrupta que existía dentro del templo, pues no pudo tolerarlo porque era ese celo, ¿no? Que lo llevaba a tomar decisiones drásticas. Así que por eso él lo limpió usando un azote. Este celo lo impulsó a que echara fuera toda contaminación que había en el templo. Entonces vemos como aquí en este pasaje que y entonces pues lógico el celo que él tenía por la casa del padre, lógico su corazón era puro para con el padre, y él al ver la corrupción que había, pues lo que hizo fue precisamente tomar decisiones, tomar cartas en el asunto, que es lo que sucede hoy en día. Hoy en día encontramos que el templo está contaminado, que hay mercaderes de la palabra, que nosotros comercializamos con la palabra del Eterno, que intentamos negociar con la palabra del Eterno, con el Padre, a través de pedirle a Él, pedís y no recibir, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Y entonces vemos acá que Yeshua no pudo soportar ver que el templo, que la casa de su padre, estuviese contaminada por las cosas relacionadas con la avaricia que había allí, no solo con la avaricia, sino con el adulterio espiritual, con la idolatría, con el engaño, con la mentira. Así que él la purificó. Él lo que hizo fue precisamente, inclusive él dice, habla con los cambistas, saca a los cambistas, saca a todos los que tenían animales, pero habla con los que vendían palomas. Y dice, no hagáis negocio con las cosas de mi padre. Y es lo que vemos hoy en día, como las religiones negocian con la unción del Espíritu de santidad, prometen la unción del Espíritu, prometen sanidades, prometen milagros, y a la larga todo es un engaño. Prometen cosas que no van a cumplir, porque el Eterno no es una alcahueta. Así que esto pues es obra del enemigo, porque él trata a toda costa de contaminar lo que es del Eterno, él trata de contaminarlo. Y lo que vemos hoy en día en las Keilot y en las iglesias cristianas, especialmente cómo el enemigo se ha logrado filtrar de una manera muy sutil y ha contaminado. Y los líderes ahora van detrás del dinero, detrás de postrar delante de Hasatán para recibir los reinos de la tierra, ¿no? Y andar en cosas pecaminosas y mundanas. Y donde quiera que hay una iglesia de cualquier religión que sea, siempre va a suceder esto. Desafortunadamente también en las que se está viendo este asunto.
Pero bueno, bendito el Eterno que donde ha habido contaminación, viene la mano del Eterno y trae purificación. Aunque el enemigo puede estar muy activo, aunque el enemigo nunca duerme, aunque él siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, siempre ha intentado corromper, lógico, la palabra del Eterno. El Eterno siempre va a salir adelante porque Él está en el trono, desde allí gobierna. Ahora, hay algo interesante en esto y es que si la Keilah es contaminada o si la iglesia es contaminada por el enemigo, no debemos desanimarnos, al contrario, debemos esperar que el Eterno hace todo en su tiempo. Todo lo que el Eterno hace, lo hace en su tiempo. Él está en control. Y si alguien ha venido a contaminar o si hay un líder que está contaminando la congregación, el Eterno va a tomar cartas en el asunto y va a juzgar y va a actuar y va a juzgar y va a tomar decisiones drásticas. Porque Él está pendiente precisamente de su Keilah, que es lo que a Él más le importa. Entonces, la contaminación de Hasatán solo va a ocasionar que haya una purificación. Entonces, cuando estas cosas suceden, hay contaminación, pues esperemos que el Eterno va a sacudir la barca y lo que no esté bien nacido a él, pues va a salir, va a caer de allí. Entonces, ahora, la meta de Hasatán no era solamente contaminar el templo, sino destruirlo. Ese es el propósito del enemigo. El enemigo no solo viene a robar, a matar, sino que viene a destruir. Y la palabra dice, él vino a robar, a matar y a destruir. El mayor propósito que tiene el enemigo es destruir, pues, destruir la casa del Eterno, que somos todos nosotros. Pero vemos que lo que el enemigo destruyó, el Señor lo levantó en 3 días. Entonces vemos que en la resurrección de Yeshua, el edificio que el enemigo había destruido, pues Él lo volvió a levantar. Así que no debemos preocuparnos por lo que pueda suceder, porque tarde que temprano el Eterno toma carta en el asunto y actúa. Entonces, entre más el enemigo haga daño, pues más el Eterno va a edificar su casa. ¿Sí? Pues lo que vemos en el caso de Israel en Egipto, entre más los oprimidos, más se multiplicaban. Y así es. Por eso dijo